Hola, hola, mi nombre es Denise Serna y en esta ocasión les traigo un video de Mauro Billino donde nos cuenta cuando los humanos vivían con los Elohim. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar por hacer un viaje que nos va a llevar muy lejos en el tiempo y en el espacio. Por ahora, un viaje que nos permitirá tener una visión general de un periodo de tiempo descrito en la Biblia, pero también en los textos apócrifos, en el que hay un tiempo en el que no me escondo. Pagaría por poder volver y estar ahí para vivirlo, porque en este periodo estaban sucediendo cosas increíblemente fascinantes, cosas que son aún más fascinantes cuando nosotros hacemos de cuenta que es verdad aquello que nos han escrito. Ahora iremos a leer, aunque entrando en detalles, porque a menudo esto viene narrado bajo el velo de la alegoría, el símbolo, el mito. Se juzga como si fuera una fábula, que sí contiene algún elemento de verdad, pero en definitiva, que es ante todo invención. Como lo haremos ahora, una descripción general de todo esto, nos daremos cuenta de que quizás la realidad va más allá de la imaginación de quienes construyeron sobre ella. Así que les hice este dibujo, esta representación gráfica para juntar a los primeros patriarcas adámicos, que ya les he hablado de ellos, de la larga vida de estos patriarcas, y por lo tanto no volveré a este tema específico porque ya les he explicado las razones, pero hay alguna serie de curiosidades que vale la pena subrayar. Entre otras cosas, ves que he escrito algunas cosas en rojo porque son elementos particulares. Entonces partimos de Adán. Aquí obviamente también estaría Caín, pero en cuanto a Caín, perdón por la escritura, en cuanto a Caín diría que quizás valga la pena dedicar un video de manera específica. Leí solo un par de curiosidades, una derivada de la Biblia, la otra derivada de la exégesis hebrea. Sabes que Caín, después de matar a Abel, es removido de ese clan tribal y dice algo curioso. Estamos en Génesis 4:13, donde Caín dice: seré un vagabundo y un fugitivo de la tierra, y el que me encuentre me matará. Ahora, si estaban Caín y Abel, Adán y Eva, y Abel ya estaba muerto, uno se pregunta, ¿quién es ese alguien que podría matar a Caín? Y el Señor dice que, en resumen, pone una señal en el rostro de Caín. Entonces, habrá una manera de hablar de eso en el futuro, para que nadie realmente lo mate. Pero ¿quién es este nadie? Según cuál es la hipótesis que se deriva del hecho de que los adamitas son una etnia especial hecha con ingeniería genética y clonación de la que ya hemos hablado. Es claro que Caín, cuando sale y se quita, está en el medio, digamos, a personas que no tienen las mismas características que los adamitas y que por lo tanto son bárbaros, y por lo tanto Caín tiene miedo de ser obviamente asesinado por ellos. Quienes no quieren o no pueden aceptar estas hipótesis dicen que en realidad Caín tiene miedo de ser asesinado por sus propios familiares, es decir, en el sentido de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas y tiene miedo de ser asesinado por ellos. Es un poco extraño pensar esto, no tanto en lo que respecta a los miembros de la familia, porque ciertamente había otros miembros de la familia. Solo piense en lo que escribe el exegeta judío más importante, Rashi, quien dice que sobre la base de la forma en la que está formulado, sea el nacimiento de Caín, tanto como el nacimiento de Abel, Rashi dice que con Caín nació una hermana gemela y con Abel nacieron dos. Entre otras cosas,
Estos partos de gemelos eran típicos. A menudo he hablado de ello en los libros. Eran típicos de cuando los Elohim intervinieron para hacer dar a luz a personas, por lo tanto, para hacer que las personas concibieran y dieran a luz. Entonces, digamos que con esta procreación asistida, los partos gemelares eran muy frecuentes y por lo tanto, esto también nos encaja perfectamente dentro de las hipótesis. Está claro, sin embargo, que si el Señor pone un signo en el rostro de Caín, se vuelve difícil pensar que lo puso para que sus hermanas gemelas lo reconocieran. Porque obviamente lo conocían, habiendo nacido con él, estaba claro que lo conocían. Por lo tanto, ciertamente no habrían sido ellos quienes querían matarlo. Y mucho menos podría tener miedo de ser asesinado por las bestias, porque incluso si Dios hubiera puesto una señal en el rostro de Caín, las bestias ciertamente no hubieran reconocido ese cartel que decía, no nos comamos a este porque tiene un signo en particular. Pero, repito, estas son solo un par de curiosidades que quería incluir, tanto para comprender cómo la historia, en la forma en que se cuenta, es en realidad menos lógica de lo que parece. Sí se lee de una manera ligeramente diferente. Por ahora, dejemos a Caín y sigamos la genealogía de los adamitas, la oficial. Obviamente, la Biblia tiende a indicar siempre el nombre del primogénito de cada uno, pero cada vez que indica el nombre del primogénito y dice, por ejemplo, después de que Adán a la edad de 130 tuvo a Set, dice, y luego tuvo otros hijos y otras hijas. Lo mismo ocurre con Set, después de tener a Enosh, y lo mismo ocurre con Enosh, después de tener a Kenan, y así sucesivamente. Así que esta genealogía de adamitas en realidad no está hecha de una sucesión de personajes, simplemente que son agregados el uno al otro en términos de conteo de edad, pero son personajes que dada la larga vida fueron en realidad contemporáneos, y como eran contemporáneos, todo ese conjunto de hijos e hijas que ellos hacían, entonces aquí debemos imaginar una población de adamitas compuesta por cientos o inclusive miles de personas. Porque cada uno de ellos tenía hijos e hijas y obviamente cada uno de esos hijos e hijas se reproducía y a su vez, por lo tanto, esta era una población en la que se estaba convirtiendo cada vez más numerosa. He marcado aquí en Set Génesis 5:13 porque se usa una expresión particular para el nacimiento de Set. Set es, así por decirlo, el tercer hijo. Caín, Abel, Caín mata a Abel, Caín se separa y Adán y Eva tienen este tercer hijo. Cuando nace este tercer hijo, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a semejanza de Dios. En hebreo sabemos que existe el término Elohim, varón y hembra los creó, es decir, Adán y Eva, los bendijo. Los llamó hombre cuando fueron creados, es decir, Adán. Cuando Adán tenía 130 años, generó un hijo a su propia imagen y semejanza. Es decir, que para Set y solo para Set se usa la misma expresión que se usó para la fabricación de Adán y Eva, es decir, a imagen y semejanza. Semejanza, lo que significa, o al menos digámoslo así, nos lleva a pensar o nos autoriza a pensar que Set también se produjo en una intervención particular, porque todos los niños nacen formalmente a imagen y semejanza de los dos, o al menos uno de los dos padres. Aquí, exactamente, como en el caso de Adán, se sintió la necesidad de decir que estaba hecho a su imagen y semejanza. Cuando hablé sobre la fabricación de Adán en los videos, expliqué de qué proviene esa formulación, es decir, que fue hecha con el Tselem de los Elohim.
una obra de intervención de ingeniería genética. Aquí también podemos pensar que ha sucedido lo mismo. Y por tanto, quizás haya una continuidad de intervenciones, lo que no nos sorprendería en absoluto. Luego, cuando Adán, después de los 130 años, engendró otros hijos e hijas, vivió durante 930 años. Aquí, ya mirando este simple gráfico, ves que Adán es contemporáneo con Set, Enosh, Kenan, Malalel, Yared. Luego está el discurso de Enoch, que haremos aparte, contemporáneo con Matusalén y Lamec, es decir, el padre de Noé. Entonces significa que Adán murió básicamente justo antes de que naciera Noé, o podría decir justo antes de que fuera fabricado Noé. Entonces hablamos de eso. Eso es interesante. Estas edades se pueden sumar, pero estas edades deben superponerse y por lo tanto es una larga genealogía de personas que se conocieron, también porque probablemente vivieron, digamos, en el mismo territorio. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enosh. ¿Y qué sucede en la época de Enosh? Lo marqué para que puedas ir a verlo. En Génesis 4:26 se hace una declaración muy interesante. A Set también le nació un hijo al que llamó Enos. Entonces empezaron a invocar el nombre de Yahvé. ¿Qué significa eso? El nombre de Yahvé comienza a evocar en el tiempo de Enos. Esto obviamente nos lleva a pensar que en el tiempo de Set, en el tiempo de Caín, Abel y al principio en el tiempo de Adán y Eva, no era invocado. Así que cuando hablamos de los Elohim que hicieron a los adamitas y que intervinieron en la primera fase, es decir, aquellos Elohim que gobernaron el llamado Gan Edén, el nombre de Yahvé no fue invocado. Aparece más tarde. Ahora, si leemos la Biblia con atención, podemos entender por qué. En este momento, es decir, en esta fase de la historia, evidentemente, todavía no había necesidad de, digamos, la intervención directa del Elohim guerrero, el Elohim militar. Sabemos que Yahvé se define como Ish Milkamah, es decir, hombre de guerra. Aquí trabajaron los Elohim que producían alimento, tanto vegetales como animales, en el Gan Edén. Experimentaron con alimentos y siguieron particularmente a este nuevo grupo étnico que habían creado para trabajar para ellos. Entonces, en efecto, la intervención de un Elohim con las características de Yahvé ni siquiera habría sido justificada, tanto que viene mucho después. Entonces, ya ves, Adán engendra a Set cuando tiene 130. Set engendra a Enosh cuando tiene 105. Significa que al menos durante 235 años, Yahvé, digamos, no estoy diciendo que no sea conocido, ciertamente no es llamado, no es invocado y ciertamente no participa en las operaciones que se realizaron en este territorio. Y por lo tanto esto ya nos da nuevamente la idea de cómo este Yahvé en realidad es uno de los muchos Elohim a los que se ha confiado cierto pueblo, como ya hemos dicho, que es en particular la familia de Jacob. Entonces tenemos a Set, que se genera quizás con ingeniería genética. Tenemos a Caín y Abel, que nacen con partos gemelares, típico de la procreación asistida. Enosh, a los 90, genera a Kenan, que a los 70 genera a Malalel, que a los 65 genera a Yared, cuando al principio, hace muchos años, traduje la Biblia, sabía que en los nombres, muy a menudo, viene fijado un evento muy importante y ahora la raíz de la que deriva el nombre Yared, la raíz verbal, significa descender.
Y por tanto, desde el inicio, siempre he tenido la idea de que ese nombre se fijaba en el recuerdo de un gran descenso, o al menos un descenso importante. También porque luego Yared tiene a Enoch, quien luego lo veremos viajaba con los Elohim, y veremos cómo viajaba. Pero por ahora paramos un momento en Yared porque hay este importante descenso. Desafortunadamente la Biblia no nos da un relato directo de ese importante descenso. La Biblia en Génesis nos dice que en cierto punto los hijos de los Elohim vieron que las hijas de Adán eran tobot, es decir, eran apetecibles, eran aptas para, y tomaron tantas como quisieron, y las tomaron como compañeras, si las tomaron como esposas. Sin embargo, la Biblia no nos dice exactamente cuándo sucedió esto, simplemente nos hace entender que sucedió antes de Noé, porque luego, con el discurso del diluvio y por tanto por la salvación de esa familia, los Elohim pretenden restaurar el orden en esa situación que se había vuelto muy confusa e inaceptable, precisamente como resultado de estas mezclas. Bueno, en la época de Yared me viene a la mente que ha habido un gran descenso. ¿Dónde encontramos la descripción del gran descenso? Lo encontramos en los apócrifos del Antiguo Testamento, en particular en el libro de los vigilantes, donde hablamos del, digo famoso, porque seguramente la mayoría de ustedes conocen la historia de los 200 ángeles rebeldes que bajan a la tierra y se llevan adamitas mujeres, las toman como compañeros y les enseñan una amplia gama de cosas que realmente no deberían haberle enseñado, porque ese conocimiento debería seguir siendo responsabilidad solo de los Elohim. Así que escuchemos lo que dice el libro de los vigilantes. Y sucedió que los hijos de los adamitas que nacieron en esos tiempos aumentaron y nacieron con hermosas niñas. Así que aquí les dije hijos e hijas, cientos y miles. Y estos hijos del cielo los vieron, se enamoraron de ellos y se dijeron unos a otros: vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los adamitas y tengamos hijos. Y les dice Sebeyaza, que era el líder: me temo que puede ser que no quieras que esto se haga y que yo solo pague la pena por este gran pecado. Es decir, el jefe dice: vale, ahora estamos hablando de eso, pero luego, como esto no debe pasar, cuando los grandes jefes se den cuenta, resulta que yo soy el único que paga. Y dicen: no. Y todos le respondieron, le dijeron que todos juramos y prometemos que no nos retiraremos de esta propuesta y que la implementaremos. Entonces hacen un trato. Pero lo interesante viene aquí. Entonces todos juntos juraron y todos se comprometieron entre sí. Fueron 200 en total. Y bajaron a Ardis, en la cima del monte Armón, y lo llamaron Monte Armón porque en él habían jurado. Y bueno, y bajaron a Ardis. ¿Sabes lo que dicen las notas a partir de los estudios de Sincelo, un erudito bizantino del siglo 8 y 9 después de Cristo? Que la lectura descendió a Ardis es incorrecta. Entonces, comenzando por el Sincelo y luego los autores, comenzando con el editor de esta publicación de UTED, y luego autores como Charles, Martin, Milik, Knipp, etc., dicen que la lectura en Ardis es incorrecta porque, como puede verse claramente, el arameo y luego también sobre la base del griego, en lugar de leer y bajaron en Ardis, hay que leer y bajaron en el tiempo de Yared. Aquí está el descenso, ese descenso que me vino a la mente cuando, hace muchos años, al leer Yared como el nombre en el que se ambienta un hecho importante,
Aquí en la nota se define y explica. Dice que estos descendieron en el tiempo de Yared, es decir, en el tiempo de Yared, los hijos de los Elohim, es decir, los niños, porque aquellos que piensan que Yahvé es Dios, los hijos del único Dios, bajaron, y entre los cientos de hembras adamitas, eligieron para ellos cuantas quisieron. Aquí también interviene nuevamente Rashi, quien dice en su comentario sobre Génesis, dice, el término bellas está escrito así para dar significado a que cuando las hijas de los adamitas embellecieron a una mujer, adornándola para entrar en el palio nupcial, un poderoso entró y la poseyó primero. ¿Conoces el jus primus noctis, del que todavía se habla en la Edad Media, cuando un caballero de turno se arrogaba el derecho, sobre todo si la recién casada esposa era hermosa, de acostarse con ella la primera noche de la boda? Bueno, aquí ya se habla de este uso practicado aquí, practicado en este periodo. Pero atento, un poderoso entraba y la poseía primero. Es decir, por lo tanto, uno de los Elohim, uno de los hijos de Dios, piensen, un hijo de Dios, sabemos muy bien que Elohim no era Dios, entró y poseyó primero, pero luego, sin embargo, también las tomaba a menudo, porque las tomaba como esposas, tomaban como compañeras. Escuche de nuevo lo que dijo Rashi, incluso las mujeres casadas. Y luego hace otra declaración que realmente deja perplejos. Incluso a las mujeres casadas, los hombres y los animales. Es duro, ¿eh? Se llevaban de todo. No hace falta decir que no eran para nada sutiles, ya que para los hijos de los Elohim a menudo se referían a los ángeles, que son los malaquim. Esto es un poco como hablar del sexo de los ángeles. Debo decir que el sexo de los ángeles fue muy activo, pues solo usaban el jus prima noctis, pero luego se llevaron mujeres casadas y luego también se llevaron machos y animales, y todo esto sucedió en este periodo. En este periodo durante el cual hubo este descenso importante. Y realmente imaginemos este periodo poblado por cientos de personas, porque normalmente estamos condicionados, tanto directa como indirectamente, por estos simples nombres. Y pensamos, está él, está él, está él. No, hay cientos. Los hijos de los Elohim bajan y hacen lo que quieren porque son poderosos. Y luego sucede que, lo siento, aquí en medio de este montón de libros realmente mi corazón está asustado. Yared tiene este hijo llamado Enoc, y ves que Enoc tiene una particularidad en comparación con los demás. A los 365 años se va, mientras que para todos los demás tenemos la edad de muerte, por lo tanto 930, 912, 905, 910, 895, 777, 950 para Noé. A los 365 años Enoc se va y no muere. Enoc está entre los muertos vivientes, exactamente como Elías, exactamente como Moisés. Ya les dije esto en otro video, donde Giuseppe Flavio habla de la partida de Moisés. Pero esto está entre los no muertos, porque Enoc tenía características muy particulares.